Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, la idea del video es analizar y diseñar un puente H en una versión un poco más simplificada que las que se encuentran publicadas en el canal. Entonces, el objetivo final, como todo puente H, es controlar el sentido de giro de un motor por medio de señales que pueden llegar a venir desde un microcontrolador, desde switch. Eso según la necesidad de cada proyecto se determinará. Bueno, ¿qué vemos en el circuito? 4 transistores de potencia que están en forma complementaria, habilitados por otros transistores de apoyo que son transistores de control, que son los encargados de hacer circular la corriente necesaria en la base de los transistores que llamamos de potencia para que se saturen y de esa forma el motor, tanto en sentido izquierdo o en sentido derecho, quede conectado a más B y a más A, ¿sí? Según cómo se van habilitando en forma cruzada, la corriente va a circular en un sentido o en otro y esto va a determinar el sentido de giro que va a tener el eje. Bueno, a ver, el primer dato necesario es la corriente que va a consumir la carga, en este caso un motor de 12 volt que consume 1.4 amperes. Ese sería el primer dato a necesitar para poder hacer un diseño, y en base a esos 1.4 amperes poder dimensionar los transistores que vamos a utilizar para hacer esta conmutación. En este caso utilicé los BD136 y su complementario 135 porque según la hoja de datos tenemos ahí una corriente de colector de unos 1.5 amperes, así que está dentro de lo que necesito. Está un poco al límite, pero no se pasa, así que es totalmente seleccionable. Así que siempre buscando, ¿no?, la opción más económica que cumpla con los requisitos que se necesitan. Podría utilizar algún tip, pero la verdad que este transistor para esta aplicación es indicado. O sea, estamos dentro de los valores máximos absolutos que puede manejar el componente. Así que vamos a elegir un 136 con su complementario 135 y van a ser nuestros transistores de potencia. El diseño sigue por dimensionar los transistores de control. Para eso vamos a tener en claro qué corriente va a tener que manejar estos transistores de control, y no es más que la corriente de base que van a utilizar los transistores de potencia, o mejor dicho, que van a necesitar. Entonces, para poder determinar esa corriente que voy a hacer circular por sus bases, lo que voy a hacer es determinar la ganancia del BD136. Para eso nos vamos a apoyar en su hoja de datos. Vamos a ir a la curva de ganancia en continua y vamos a ver que para 1,5 amperes estamos una ganancia de 30. Bueno, vamos a utilizar también la hoja de datos del BD135 para ver qué ganancia tiene el transistor, y nos vamos a quedar con la ganancia más pequeña. Ahora les voy a explicar por qué. Bueno, en el caso del BD135, como todo PNP suele tener mayor ganancia, como todo transistor NPN suele tener mayor ganancia, en este caso es de 40. Así que nos vamos a quedar con los 30 de el transistor BD136. Vamos a entonces utilizar la calculadora para calcular la corriente de base. Vamos a hacer esos 1.4 amperes dividido lo que son los 30 miliamperes, y vamos a ver que tengo que tener unos 46-50 miliamperes de corriente de base como para poder saturarlos. De ahí me puedo pasar un poquito, ¿sí?
A ver, esto es como una canilla de agua que por más que yo la apriete, la cantidad de agua que sale va a seguir siendo igual. Una vez que saturo y la dejo abierta del todo, en este caso saturado los transistores, la corriente que va a circular no va a cambiar la corriente de colector porque yo aumente la corriente de base una vez saturado, ¿sí? Ya si no llego al nivel de saturación, la cosa es distinta, porque ahí sí va a influir la corriente de colector, o sea, la corriente que pasa por el motor con la corriente de base. Por eso es importante en el diseño no bajar de esa corriente mínima, ¿sí? Por eso vamos a redondear para arriba. 50 mA va a ser nuestro parámetro mínimo. Bueno, una vez que tengo la corriente que voy a necesitar que circule por el transistor, lo voy a elegir. Un 548 es una buena opción porque el 548 va a trabajar con una IC de unos 100 mA como máximo, así que 50 mA es más que suficiente y ahí ya tengo dimensionado todos los transistores. ¿Qué nos faltaría? La resistencia limitadora para la corriente de base de los transistores de potencia y la resistencia limitadora para la corriente de base de los transistores de control. Yo estoy diseñando esta etapa, pero a ver, esta etapa funcionaría exactamente igual, así que hoy me voy a limitar a dimensionar uno de los casos y después utilizar los mismos valores para cuando la habilitación sea en contraposición, ¿sí? Vamos a determinar cuánto es la tensión en R2. Entonces, para eso, si seguimos el camino de circulación que tendría la corriente, vemos que tenemos una caída de tensión entre base y emisor del 136, una caída de tensión entre colector y emisor del BC548 y otra caída de tensión entre la base y el emisor del BD135. Datos que no conozco, pero los voy a averiguar. Dejémoslo entonces en claro acá en un papel, que la tensión en lo que es la resistencia de base del BD135 y el BD136, ¿sí? ¿Por qué me refiero a ambos? Porque miremos el circuito, es la misma corriente que pasa por la base del 136 que la que pasa por la base del 135, o sea, debería ser igual. Va a ser igual, esa RB, su tensión va a ser igual a los 12 volts de la fuente de alimentación menos la tensión entre base y emisor de saturación del BD136, que lo tengo acá arriba, menos la tensión colector emisor, también en saturación, del 548, menos la tensión entre base y emisor de saturación del 135. Bueno, datos que desconozco, pero los puedo averiguar. ¿Cómo los voy a averiguar? Y según las hojas de datos. Vamos en principio al 136. El BD136 en su hoja de datos tiene gráficos que nos van a ayudar. En este caso vamos al gráfico para buscar la tensión base emisor por saturación. Lo pasé, está acá está la tensión base emisor en saturación. Vamos a ver que para 1,5 amperes tenemos una tensión base emisor de ahí aproximadamente 1 volt, ¿sí? Estamos ahí un poquito menos, 0,98 volt, 980 milivolt. Podemos redondearlo en 1 volt, no va a ser la diferencia. Vamos a ver la tensión colector emisor saturación del 548. Es importante, vean que siempre estamos referenciándonos a lo que es la corriente de colector, ¿sí?
si bien los BDs, los transistores de potencia, van a manejar la corriente que maneje el motor, 1.4 A dijimos, en el 548 la cosa es un poco distinta, porque su corriente de colector es la corriente de base de los transistores de potencia, ¿sí? Esos 50 mA que determinamos hace un rato. Así que vamos a mirar por 50 mA, ¿sí? Vamos a determinar su tensión colector-emisor. Para eso vamos a ir a su hoja de datos y vamos a buscar la curva que hace referencia a esta información. Y la curva que hace referencia es esta que está acá abajo. Tensión base emisor y colector emisor, los dos están en el mismo gráfico. Entonces, tensión colector emisor a 10, 20, 30, 40, 50 mA es aproximadamente 90 mV. Vamos a incluirlo en nuestra hoja de cálculos. Tenemos 90 mV y nos faltaría la tensión base emisor del BD135. Ahí sí, en este transistor la corriente que circula por colector es la del motor, ¿sí? 1.4 A. Bueno, vamos entonces ahí a buscar del BD135 la tensión colector, base emisor en saturación, y vemos que también es aproximadamente 1 volt. Bueno, es de esperarse porque son complementarios, digamos que son muy similares sus parámetros. Y vamos a ingresar en la calculadora todo esto para poder determinar cuánto es la tensión en esta RB, que es tan necesaria, ¿no?, para limitar la corriente que circula por las bases. Bueno, vamos a la calculadora y vamos a 12 volt, descontarle, vamos a hacer que se vea así porque tenemos superpuesto nuestra hojita con lo que averiguamos. Entonces a esos 12 volt le voy a descontar el volt del base emisor de 136, le voy a desconectar los 90 mV que son despreciables, pero bueno, lo vamos a incluir porque es un ejercicio teórico, y le vamos a sacar el volt del 135 entre base y emisor. Nos va a dar una tensión de 9.91 volt. Entonces vamos a tomar registro de ese dato, y para que tome forma de resistencia a esa tensión vamos a dividirla por la corriente, que dijimos que eran 50 mA, que es la corriente de base que va a circular por dicho transistor, y en la calculadora esto nos va a dar que tenemos un valor de 198 ohms. Bueno, 198 no es un valor comercial, por lo tanto tenemos que utilizar el valor más bajo, ¿sí? 180 ohms. ¿Por qué? Porque si yo elijo un valor más alto, la resistencia de base va a disminuir y no es lo que yo quiero, ¿sí? Yo me quiero asegurar que esté bien saturado. Un poquito más de corriente siempre en saturación viene bien. Así que 180 ohms. Podemos determinar su potencia multiplicando la tensión por la corriente. Vamos a hacerlo inmediatamente. Entonces vamos a multiplicar la tensión, los 9.92 volt, por los 50 mA, y eso nos va a dar un valor de 496 mW. Vamos a utilizar una de medio watt. Medio watt, estamos bien. Bueno, determinamos entonces nuestra RB, ¿sí?, de los transistores de potencia. ¿Qué valor tienen que tener? Vamos ya a ingresarle ese valor, así nos queda registrado 180 ohms, y lo que nos faltaría es calcular la resistencia de base del
transistor de control del 548, volvemos a seguir el mismo procedimiento. Vamos a calcular su tensión y después su corriente para poder calcular su valor de resistencia. Entonces, la tensión en este resistor va a ser igual a la tensión que tengo en la fuente, los 12 volts, menos la caída entre base y emisor del 548. Vamos a anotarlo. El cálculo de lo que sería resistencia de base del BC548, tenemos 12 volts menos la caída entre base y emisor del 548, entonces la tensión base emisor de saturación del 548. Recordemos que él trabajaba con una IC de 50 mA, ¿sí? Aproximadamente. Va a ser un poquito más porque yo no estoy usando 198 ohms, sino que estoy usando 180, porque elegí un valor comercial, pero la verdad que no es algo significante como para que nos cambie el valor de RB. Bueno, menos, vamos a ver que nuestro circuito llega a masa con la tensión base emisor del BD 135. Así que vamos a contarle la tensión base emisor del BD 135 cuando está saturado. Y esto ya lo habíamos calculado acá arriba. La tensión base emisor de 135, 1 volt. Así que vamos a ponerle 1 volt, ¿sí? Su valor es de 1 volt. Nos faltaría esta, la tensión base emisor del 548 a 50 mA. Para eso vamos a la curva, vamos al 548, y entonces su tensión base emisor a 50 mA, 20, 30, 40, 50, es de 0,7 volts aproximadamente. Vamos a ir ahí a los 700 mV y vamos a ingresar en la calculadora estos valores. Entonces a 12 le vamos a quitar los 700 mV y el volt, ambos de los diodos de base emisor de los transistores, y vamos a tener ahí una tensión de 10.3 volts. Vamos a tomar registro. Tengo los 10.3 volts, que si yo lo divido por lo que sería la corriente de base del 548, que van a ser los 50 mA dividido su ganancia, que es un valor que voy a determinar en este momento. Bueno, voy a obtener el valor de RB. Para eso vamos a las curvas. Vemos que el 548 a 50 mA tiene ahí una ganancia de 200, y 200 va a ser el HF. Es bastante lineal este transistor, ¿sí?, en todo su recorrido de IC. Por lo tanto voy a calcular IB y después voy a hacer directamente la división entre la tensión y la corriente. Vamos a los 50 mA, dividirlo por 200, que es la ganancia, y vamos a tener la corriente de base, que van a ser unos 250 microamperes. Entonces IB vamos a darle el valor de 250 microamperes. Vamos a hacer la división y nos va a dar que RB tiene que tener un valor de, bueno, vamos a multiplicarlo por los 10.3 volts de la tensión en RB. Acá tensión en RB 10.3 volts, eso nos va a dar un valor de
A ver, no, hacemos los 10.3 volt dividido los 250 microamperes y ahora sí nos da un valor de 41K. Ahí está, nuestra RB es de 41K. Bueno, valor comercial más cercano 39K, ¿sí? Es un valor que nos va a servir. Su potencia, la verdad que estamos multiplicando por 10 250 microamperes con un octavo de watt, estamos más que satisfechos. Bueno, ahí tengo entonces mi RB para el 548 y mi RB para los 135 y 136. Bueno, vamos a cargar en el simulador el valor que acabamos de calcular, los 39K, y vamos a verificar haciendo funcionar el sistema que primero la corriente que esté circulando, dijimos 1.4 amperes, pero recordemos que eso es a 12 volt y ahora el motor no está llegando a 12 volt. ¿Por qué? Porque tengo las caídas entre colector y emisor del BD136 y del BD135, ¿sí? Esto es observable en las hojas de datos de los dos, que tenemos ahí a 1,5 amperes aproximadamente los 500 milivolt en la caída entre colector y emisor, ¿sí? Así que bueno, son los 500 milivolt que están acá arriba y acá abajo aproximadamente lo mismo. Así que ahí tenemos 1.35 volt, no es 1.4 porque esto de usar transistores bipolares, bueno, se lleva un poco de tensión entre colector y emisor. Cuando sea un problema significativo habrá que cambiar a alguna tecnología CMOS o algo donde se produzcan menores caídas de tensión, pero eso será material de algún otro video. También podemos controlar la corriente que tenemos, que son 52 mA, está dentro de lo que habíamos planteado en el ejercicio, y la corriente de base del transistor de control 255 microamperes. Dijimos que estábamos en el orden de 250 microamperes, está perfecto. La potencia que tenemos en los transistores, ahí menos de 1 watt, está muy bien para el transistor, y acá estamos en un valor similar, que son potencias que pueden manejar sin ningún problema. El ejercicio está funcionando, o el puente H está funcionando perfecto dentro de lo que habíamos calculado. El único problema con este sistema es que, ven, cuando habilitamos un sentido y el otro, vamos a ponerle los mismos valores, 180 ohms, y acá en la base 39K. El problema cuando habilitamos los dos, el motor no gira, pero miren la potencia que tenemos, 21 watts. Y bueno, acá también esto haría que se destruyan los transistores. ¿Por qué está sucediendo? Bueno, porque tengo ahí la circulación de corriente, 2 amperes, digamos, ya es más de lo que soportan, y no se podrían habilitar al mismo tiempo los 4, ¿sí? Habría que buscar algún circuito donde uno pueda ingresar con estas dos variables, y cuando yo ingreso con 1 y 1, si lo quiero ver en niveles lógicos, está, cuando estoy con 1 y 1, vamos a reducir un poquito esto, que este 1 y 1 que se ingresa no ingrese directamente al puente H, porque es un estado prohibido, ¿sí? Fíjense que si yo manejo 1, 0, gira para un lado, 1, 0, gira para el otro lado, está funcionando perfecto, pero 1, 1 vendría a ser el estado
prohibido, ¿sí? O sea, si está todo apagado funciona bien. Entonces, bueno, ¿cómo se puede eliminar eso? Bueno, hay varias formas. Una forma muy sencilla es utilizando compuertas lógicas, ¿sí? Es una forma de poder eliminar este estado prohibido. Entonces, ¿yo qué haría? Bueno, entraría a una compuerta AND con la salida de lo que son las dos entradas de señal, ¿sí? Vamos a correr esto para acá. Vamos a entrar acá a una compuerta AND. Esta compuerta AND con este valor y este valor que tengo acá. Vamos a acomodarlo para que llegue sin problemas. Estoy entrando acá, ¿sí? Fíjense, entro a esta AND con este valor y este valor, que son las líneas de control. Cuando yo tengo 1 y 1, después del negador voy a tener un 0. ¿Qué va a hacer ese 0? Que no importa lo que esté llegando desde la señal de control, que esto puede venir de un Arduino, de cualquier lado, ¿sí? Acá pasa exactamente igual. No importa lo que esté llegando. Que si yo acá tengo un 0, estas dos multiplicaciones son 0, por lo tanto el sistema no funciona. Por lo tanto vamos a conectarlo acá. Esto vamos a conectarlo acá. Y bueno, si yo pongo el valor de 1 y 1, vemos que 1 y 1 se convierten en un 1, una multiplicación. Ese 1 negado vale 0, entonces no importa lo que le estén llegando a la SAM, la salida es 0, ¿sí? O sea, convertí el 1 y 1 en 0 y 0, y ahí eliminé el estado prohibido. Bueno, si yo utilizo cualquier otra habilitación, ahí está girando en un sentido, lo hago girar en otro, funciona sin ningún problema, y 0, 0 está apagado, pero cuando yo pongo 1 y 1, el sistema no recibe en los transistores de control ese 1 y 1 tan problemático, y ahí quedaría solucionado. Después, en otro video voy a subir cómo hacer esto con transistores, que quizás para el que no quiera incluir compuertas lógicas en el diseño del puente H, quizás les sea de utilidad. Bueno, acá está el diseño, sin importar lo que consuma la carga. Los pasos son los mismos, se dimensionan los transistores y los componentes periféricos que van a limitar las corrientes de base, y el diseño está funcionando perfectamente. Bueno, espero que sea de utilidad. Nos vemos en el video que viene. Les mando un saludo.